Continuamos nuestro estudio del libro de Hechos. Estuvimos estudiando el principio del capítulo 6, lo que es la elección de los servidores eh, y cómo esto refleja el gobierno de la iglesia, el gobierno del pueblo de Dios, el gobierno del reino de Dios. Y ahora pasamos a una historia que está relacionada, porque uno de estos hombres eh, escogidos, llamado Esteban, el primero que escogieron, un hombre lleno de fe y el Espíritu Santo, va a ser el protagonista del final del capítulo 6 y de todo el resto del capítulo 7. Y acá vamos a ver entonces exactamente cómo vimos que los apóstoles le dieron a estos 7 hombres autoridad delegada y al mismo tiempo esto lo vamos a ver reflejado no solo en el servicio a las viudas, que es su función principal, sino los vamos a ver algunos, no todos, a lo largo del libro de Hechos, sirviendo a Dios y sirviendo al reino de Dios de diferentes formas. Lo interesante acá es que este hombre, al que se le llamaba lleno de un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo, acá se nos describe lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, los apóstoles, ya entendemos, los 12 en este momento fueron designados por Dios como esta nueva cabeza, este nuevo fundamento sobre la piedra angular que es Cristo. Y ellos son los que constantemente están haciendo los prodigios y los milagros. Y al mismo tiempo están predicando. Por primera vez en el libro de Hechos vemos acá a un miembro de la congregación, o podemos decir un miembro de la iglesia de Cristo, que no es parte de los apóstoles, que hace grandes prodigios y señales entre el pueblo. Algo que cabe recordar es que este hombre no es solo cualquier hombre, y por eso vimos todo el contexto del principio del capítulo 6. Él es parte de estos 7 hombres escogidos, ¿no? Entonces acá tenemos a Esteban, que fue escogido exactamente, uno, porque cumplía con los requisitos dados por los apóstoles, y dos, porque, como vemos aquí arriba, era un hombre lleno de fe, lleno de fe y del Espíritu Santo, que acá se nos traduce en lleno de gracia y de poder, pero que nos está diciendo exactamente lo mismo. La fe es un regalo de Dios y el poder viene del Espíritu Santo, ¿no? Y cuando hablamos de prodigios y milagros y señales, estamos hablando en este lenguaje de Éxodo, este lenguaje de la liberación del pueblo de Dios, y está en acuerdo exactamente con lo que hemos visto hasta el momento, y es que viene la comunidad del nuevo pacto, y así como la comunidad del nuevo pacto, del antiguo pacto, disculpen, se formó y se ratificó en una relación pactal, primero a través de las grandes obras que conocemos como las plagas, pero también son las maravillas, y finalmente en la ceremonia pactal y el acuerdo pactal en Sinaí. Empezamos entonces con Jesús, que es la piedra angular, luego vamos a los apóstoles, y luego el libro de Efesios nos dice que están los apóstoles y profetas, y luego nos dice que están los pastores y maestros. Y finalmente está el cuerpo de Cristo, que acá lo pongo para abajo porque estoy mostrando de dónde viene todo, pero que el edificio se construye desde para arriba, ¿no? Él es la piedra angular, acá tenemos el fundamento, acá tenemos la base constante,
Y acá tenemos pues los ladrillos y ladrillos y ladrillos que van construyendo lo que es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y acá tenemos algo interesante porque Jesús nos dice en Hechos: serán mis testigos. Y ya sabemos las dimensiones: empieza en Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego los fines de la tierra. Ya lo hemos visto a lo largo de este curso. Pero algo que nos dice: serán testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y recibirán poder, ¿no? Entonces acá por eso podemos relacionar el poder que Esteban recibe con su llenura del Espíritu Santo, porque recibirán el poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes y serán mis testigos. Entonces, este poder que vemos acá es el poder de ser testigo, ¿sí? Estos grandes prodigios y señales entre el pueblo simplemente están certificando que Esteban es un testigo. ¿Un testigo a quién? Al pueblo. ¿Y en dónde estamos en este momento? Estamos todavía en el primer círculo concéntrico, que es Jerusalén, que aunque ya ha sido conquistada, de todo rincón se sabe de Jesús y los apóstoles predican en el templo todo el tiempo, aún así tenemos en Esteban ahora un testigo más que certifica por su espíritu que Jesús es el Cristo resucitado. Y acá esta llenura de gracia también es la misma llenura de la fe, porque la fe es un don de Dios dado por gracia a los hombres. Y lo que muestra acá es que esta es una persona que es madura en la fe y que Dios se llama a testificar. Que su llamado a ser un servidor en la iglesia no se limita o no se limitó simplemente a su función principal, sino que donde quiera que él estuviera, como todo creyente, y acá bajamos un poco la dimensión, aunque es un creyente al mismo tiempo es un servidor de la iglesia y tiene autoridad delegada de los apóstoles, entonces tiene autoridad en la iglesia, ¿sí? Es un miembro de la congregación, pero al mismo tiempo, como los apóstoles que son miembros del pueblo, tienen su autoridad y su lugar. Esteban también iba a ser testigo. Y lo que vemos entonces es que el llamado de ser testigos no se limita a los apóstoles, y aunque principalmente hasta ahora hemos visto a los apóstoles orar, a medida que esto se expande y salimos de Jerusalén, que es lo que hemos estado haciendo en esta transición, ya hay algunos que escuchan fuera de Jerusalén estas noticias, y eso es lo que más asusta a los líderes de Jerusalén. El llamado a ser testigos está, y Dios va a usar hombres y mujeres, va a usar a su pueblo exactamente para cumplir esa función. Y acá es donde a lo largo de estos 3 siguientes lecciones vamos a ver y responder la pregunta: ¿qué significa ser testigos? Ya sabemos y hemos hablado, y lo hablamos al principio del curso, que ser testigos habla de una corte. Y que cuando hablamos de testigos estamos hablando de testigos legales, testigos de quién somos y de qué somos de Cristo, y en particular del Cristo resucitado. El que vive eternamente y que por su obra ha demostrado ser quien dice ser, el Dios hombre que ha cumplido la ley, que ha muerto en nuestro lugar y nos ha dado su espíritu, porque ahora somos su templo, somos el verdadero pueblo de Dios, y como lo hemos dicho en lecciones anteriores, somos el verdadero Israel,
en unión a Jesús, en unión al Cristo, o también podemos decir la Jerusalén celestial. La ciudad que se esperó desde las promesas de Abraham, cuyo arquitecto y fundador es Dios. No la terrenal, la celestial, y vemos todo el conflicto que genera la existencia de la Jerusalén celestial en medio de la Jerusalén terrenal. Y ahora vamos a responder a esta pregunta: ¿qué significa ser testigos ante el pueblo? Ante las élites, ante las cortes oficiales, estamos siendo testigos. Y lo que tenemos que entender es que donde quiera que nosotros estemos, cuando somos llamados a ser testigos, estamos llamados a ser juzgados, y uso ese término de la forma más legal posible. Donde quiera que nosotros estemos, lo que decimos, lo que hacemos y cómo vivimos muestra que somos y creemos la realidad de que Jesús de Nazaret, Dios lo ha resucitado y le ha dado autoridad sobre todo y lo ha sentado a su diestra, y Él gobierna el mundo y gobierna a su pueblo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cumplimiento de las Escrituras, el Mesías prometido, el Hijo de la simiente de la mujer prometido incluso antes de Abraham. Todo en Él se cumple, y en donde quiera que estamos, nosotros estamos en una corte. Ya sea ante el pueblo, la corte de la opinión común, ya sea ante amigos, ya sea en un contexto laboral, ya sea en un contexto legal, y pues la lista no acaba, puedo poner acá, etcétera. Donde quiera que estamos, nosotros estamos en una corte y estamos llamados a ser testigos. Para eso hemos recibido el Espíritu, y para eso Dios nos ha dado fe. ¿Sí? Esto está conectado. Y estos grandes prodigios y señales, recordemos, en la era apostólica simplemente testifican que esto es una realidad en Esteban, así como lo es en los apóstoles. Y curiosamente es este hombre que ha recibido autoridad delegada de los apóstoles, junto a otros, el que va a empezar a ser testigo más allá de los apóstoles, testigo del Cristo resucitado. En ningún momento podemos asumir que solo hacían obras por hacer obras. Todo este lenguaje de Éxodo y todo lo que hemos visto hasta el momento es que las señales y prodigios siempre van acompañadas de la proclamación del Evangelio. Sí, y si bien hoy en día esto es diferente, nosotros tenemos todavía esta realidad y este medio constante y fiel a lo largo del tiempo de proclamar el Evangelio. Y sabemos que esto es así porque algunos de la sinagoga, es decir, algunos judíos ortodoxos, juiciosos, de verdad comprometidos a su religión, incluyendo tanto sireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban. Si su función fuera simplemente hacer señales y prodigios, no buscarían por qué discutir con él. Entonces él estaba primero ante el pueblo siendo testigo, entonces podemos decir en la corte de la opinión pública, y ahora está en la corte de la sinagoga de los libertos. Interesante que esta sinagoga tiene nombre, eso quiere decir que había muchas sinagogas y que donde sea que él estaba actuando,
estaba cerca de la sinagoga de los libertos, y esto es lo que genera como este debate. Ahora entonces, acá no nos dicen el resultado, pero tenemos acá claramente que la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y esto no es algo pequeño. Este comentario acá nos muestra exactamente el poder, porque ya vemos que incluso personas que son el centro de la religión judía, que son aquellos que realmente hacen la obra en el templo y los que ofrecen los sacrificios y los que entienden la ley y tienen acceso a la ley constantemente y fueron llamados por Dios a hacer esta clase sacerdotal, incluso ellos mismos se han ido a la comunidad del Nuevo Pacto y dejado a la comunidad del Antiguo Pacto, afirmando de una forma espectacular que lo que era ya no es y que ahora hay que seguir a Cristo por fe. Lo interesante es que acá no nos está hablando de ningunos judíos de Jerusalén. Aunque están en Jerusalén, nos dice que cireneos, alejandrinos, de Cilicia y de Asia se levantaron y discutían con Esteban. Entonces acá tenemos algo muy curioso, porque tenemos judíos helénicos, aquellos mismos en los que hay desigualdad dentro de la iglesia, y por lo cual Esteban fue asignado para que las vidas de un grupo de judíos que no eran nativos de Jerusalén tuvieran igual parte. Y en esta sinagoga judía en Jerusalén son aquellos que no son de Jerusalén los que están discutiendo con Esteban. Y lo interesante es que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces todo esto está relacionado: su lleno de gracia, su lleno de fe, su espíritu, el poder y su lleno del Espíritu Santo. Todo eso está relacionado. Esteban puede discutir con ellos no porque él es el más erudito, no porque él es el más inteligente. En ningún momento Lucas busca calificarlo como el más estudiado, el más conocido de la ley, el más sabio en su propia sabiduría humana, que venía del templo, que venía de los fariseos. Nada de eso se nos dice particularmente de Esteban, que era un hombre entrenado en la ley, pero lleno de fe y del Espíritu Santo, era capaz de debatir y discutir con miembros de la sinagoga que probablemente eran maestros. Por la misma razón querían discutir con él y no pueden responderle. Y acá es donde vemos que ser testigos de Jesús es ser sus representantes legales aquí en la tierra. Así como los apóstoles son, y en donde quiera que está, ellos son probados justos, no pueden ser juzgados por nada de lo que dicen ni por nada de lo que hacen, sino al contrario, les dan la razón. Y la única razón por la que los azotan, la única razón por la que los amenazan, es por enemistad, por odio, por miedo a ellos mismos y al poder que ellos pueden llegar a tener, o la capacidad que ellos tienen de quitarles el poder porque el pueblo se va con ellos, o incluso le tienen miedo al pueblo mismo que está a favor de ellos en este momento y no a favor de los líderes, y por tanto ponerse en contra de ellos los va a causar un revuelto y va a hacer que ellos pierdan aún más poder, y no quieren nada de eso. Pero esto es algo que nos recuerda exactamente a Jesús. Si bien no nos dice que Jesús debatía con un punto en particular, con un grupo en particular de judíos en la sinagoga, o en una sinagoga en particular de las muchas que había en una ciudad, o tal vez en ciudades más pequeñas donde solo había una, sí se nos dice que no podían responderle, ¿no? ¿Por qué? Pues Jesús, porque Jesús es la palabra misma. Y él tenía el conocimiento entero y verdadero de lo que el Antiguo Testamento significaba,
y no podían nunca corcharlo, como decimos acá en Colombia, o nunca podían hacer que no pudiera responder bien, por más de que lo probaban, por más de que eran intencionalmente malosos, maliciosos en la forma en la que preguntaban las cosas. Lo mismo sucede acá con Esteban. Ellos no pueden responderle. Lo que dice acá resistir es finalmente no tienen nada en contra de él. Lo que habla, que viene del Espíritu, que es el Espíritu del Cristo resucitado, y la sabiduría que viene del mismo Espíritu que viene de Jesús, hace que esta corte de la sinagoga de los libertos, que lo está juzgando de una forma o de otra, aunque no sea en un contexto legal como lo vimos con Pedro y con Juan y con los apóstoles, todos, sigue siendo algo legal. Y él está siendo acá un testigo legal y está defendiendo a la luz de las escrituras porque lo que dicen es lo que dice. Porque lo que están enseñando es verdad. Porque la escritura habla de Jesús. Porque la realidad de la resurrección de Jesús está en las escrituras. Y porque eso significa que Él es el Mesías, Dios hecho hombre, el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, ante la sinagoga de los libertadores tenemos el resultado. Es un testigo fiel de Jesús, ¿sí? Ha sido puesto a prueba y se ha hallado inocente, ¿sí? Igual que los apóstoles, esta tendencia continúa. Sin embargo, vemos algo muy interesante, y es que al igual que Jesús, que no puede ser juzgado por nada que realmente él hubiera hecho, sí, podemos poner acá un paralelo entre Jesús y Esteban. Acá podemos poner que es inocente, aunque Jesús es siempre inocente, Jesús nunca pecó, y Esteban obviamente sí. Lo ponemos en el paralelo porque eso es la intención del autor. Jesús es inocente, Esteban es inocente. Sin embargo, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y acá es donde esto se pone aún más interesante. Pero primero vamos a hacer el paralelo. Cuando vamos a Marcos 14, al juicio de Jesús, nos dice: llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban. Entonces acá vemos este patrón: ambos son inocentes. Lo interesante acá es que pasamos al segundo punto, y es: tanto Jesús como Esteban son hallados inocentes, pero luego pasamos al punto 2. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Entonces pasamos de que son inocentes, y la etapa 2 es que hay falsos testigos.
Y acá es donde empezamos a ver la corrupción de la Jerusalén terrenal. Ya hemos visto cómo, aunque ellos saben y tienen conocimiento de que los apóstoles están en la razón y que tienen la verdad y de la resurrección de Jesús y todos los hechos, aún así ellos están en contra de Jesús y de su mensaje, y que los apóstoles prediquen y los quieren amenazar y los quieren acabar, y están tan seguros de eso que incluso dicen: no los molestemos, sabemos que esto no es de Dios, y si es de Dios, y si no es de Dios, pues entonces, como todos los falsos mesías, dentro de poco vamos a ver a todos sus seguidores esparcidos por todo lado. No pasa eso. Antes vemos el crecimiento constante y muchos sacerdotes, no algunos, muchos sacerdotes llegando a la fe. Entonces vemos que tanto Jesús como sus seguidores, sus representantes, sus testigos legales ante las diferentes cortes, todos de alguna forma, aunque están en la verdad, van a ser rechazados y perseguidos, porque el reino de la oscuridad no quiere la verdad, no quiere ir a la luz, ama la oscuridad porque saben que sus obras son malas. Entonces vemos exactamente que pasamos de la inocencia a los falsos testigos, y vemos entonces la corrupción de la Jerusalén terrenal, en que se ha vuelto exactamente como el mundo y es parte del reino de la oscuridad. Porque acá nos dice en secreto, y probablemente fue lo que pasó en la corte con Jesús, que fue un juicio injusto, un juicio a horas donde no se deberían hacer juicios, etcétera, etcétera. Pero ellos hacen complot, tienen sus estrategias y saben que aunque no hay nada de los que los puedan juzgar, según la ley de Moisés se necesitan 2 o 3 testigos para declarar a alguien culpable. Lo interesante es que en el juicio de Jesús vemos que probablemente había más de 3, quiere decir que era inevitablemente culpable si hubieran coincidido en su testimonio, pero no lo hicieron. Entonces ahí vemos aún incluso más la inocencia de Jesús. Con Esteban no se nos dice que no había acuerdo en su testimonio, pero vemos algo muy interesante, y es que esta es la forma de operar. Conociendo lo que es bueno, conociendo lo que Dios les había pedido, ellos ya saben cómo alterar la justicia de Dios para cumplir sus propios propósitos. Dicen: necesitamos 2 o 3 testigos, está bien, no importa si esta persona es inocente o no. Cuando queremos juzgar a alguien, sabemos lo que tenemos que hacer, y es tenemos que persuadir a alguien, probablemente 2 o 3 o incluso más, de que dé un falso testimonio. Y es exactamente lo mismo. Le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, que es interesante, porque cuando hablamos de blasfemia estamos hablando directamente contra Dios. Pero dicen: este hombre está en contra de lo que Moisés ha enseñado y en contra de Dios mismo por estar en contra de Moisés. Y es exactamente el mismo cargo que le van a dar o que le dieron a Jesús algún tiempo atrás. Dice acá: entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. ¿Y cuál es el falso testimonio? Exactamente el mismo. Nosotros le íbamos a decir: yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto confía sus testimonios. ¿Cómo es que entonces Esteban está dando blasfemias contra Moisés y contra Dios? Diciendo: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Entonces, tenemos los falsos testigos, tenemos el falso testimonio,
Pero miren lo interesante, aunque es declarado inocente, es llevado al concilio, que en este caso estamos hablando del Sanedrín, que estamos hablando ya fue una corte legal, ¿sí? Pasó de la corte de la opinión pública a la corte de la sinagoga de los libertos y ahora está finalmente en la corte del concilio. ¿Por qué? Porque había suficientes testigos para que fuera una corte y se determinara legalmente su inocencia o su culpabilidad. Y el testimonio de los testigos falsos es: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Y por eso es que blasfema contra Moisés y contra Dios. ¿Qué es lo que habla en contra de este lugar santo? ¿Y cuál es el lugar santo? El templo. ¿Y cuál es la acusación contra el templo? Hemos oído decir que este nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y acá entonces vemos cómo la proclamación del Evangelio y la llegada de lo nuevo, como la comunidad del nuevo pacto y la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal y lo que representa el antiguo pacto que ya está pasando, cómo hay este conflicto. Y muy claramente, acá curiosamente no estamos hablando de lo mismo que habló Jesús, aunque está relacionado. Cuando nos dice: este hombre habla continuamente en contra de este lugar, que es el juicio número 1, Jesús destruirá este lugar, no está hablando de lo que Jesús una vez habló de: yo voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a reconstruir, porque eso fue lo que se cumplió en su muerte y resurrección. Lo que está hablando acá es de la promesa por la cual ya hemos visto la iglesia en Jerusalén no tiene propiedad privada. La iglesia en Jerusalén vive como una comunidad lista para salir. Al igual que en el Éxodo los israelitas estaban listos para salir, no tenían ninguna propiedad, ya todo empacado, listos en la Pascua, nada hervido, todo asado, porque en cualquier momento nos vamos. Lo mismo sucede en Jerusalén, y lo expliqué, es porque ellos entienden la profecía y la promesa de Jesús de que el templo será destruido, no el templo de su cuerpo, que ya fue destruido y reconstruido en 3 días, sino el templo en Jerusalén, y lo que el templo representa, que los mismos sacerdotes entienden está pasando, y es el sistema de adoración ritual a través del antiguo pacto. Con la llegada del nuevo pacto ya no se necesita el antiguo. El antiguo fue cumplido exactamente para que llegara el nuevo, no para mantenerse en existencia en paralelo al nuevo. Y esta es la profecía del templo que encontramos si nos vamos en Marcos 13. Acá estábamos en el 14, ahora nos vamos al 13. Nos dice: cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Este es una profecía que nos saltamos muchas veces, que la vemos de nuevo en Mateo 24, y creo que Lucas 19 también la contiene. Sí, es 19:41. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas las partes. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de su visitación. Entonces Jesús ya profetizado y predicho la destrucción de la Jerusalén terrenal y lo que ella representa, que no es la verdadera oración a Dios, sino exactamente el abandono de la verdadera oración,
Y por eso ellos no son el verdadero Israel. Por eso ellos no son la Jerusalén celestial. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo. Y todos los que están unidos a mí por fe, también son parte de esta vid verdadera. Somos parte, injertados, pero somos el verdadero Israel, porque Él es el verdadero Israel. Este pueblo que lo ha negado y que lo está persiguiendo y que todo lo que está haciendo es cumplir las palabras que Jesús dijo de ellos, muestra que ellos no son el verdadero pueblo de Dios. Y antes, que funcionan como una nación pagana, que funcionan como el reino de la oscuridad, porque no buscan la justicia de Dios, sino su propio beneficio, manipulando incluso la ley dada por Dios de tener testigos para poder acusar a alguien, sabiendo de que pueden convencer a gente de ser falsos testigos y así juzgar a cualquier persona que quieran, no importa si es inocente o no. No importa acá, tampoco importa acá. Y esto es verdad, porque esto es lo que Jesús prometió. Y esto no es en contra de Dios, y esto no es en contra de Moisés, es exactamente lo que Moisés enseñó, de donde todo apuntaba. Por eso Jesús mismo les dijo, si ustedes creen que tienen a Moisés, pero Moisés será testigo en el día de juicio contra ustedes, porque todo lo que él escribió hablaba de mí. Y todas las sombras, todo lo que el templo representaba que se cumplió en Jesús, todo lo que el sistema sacrificial representaba que se cumplió en Jesús, todo lo que el antiguo pacto era una sombra de, y en el cumplimiento tenemos lo que es verdadero y último. Significa que ya pasó, por eso no ponemos vino nuevo no es viejo, se necesita un odre nuevo. Es exactamente lo que a todo esto apuntaba. Entonces ellos no están en contra de Moisés, ellos no están en contra de Dios, antes son fieles a las enseñanzas de quien es el verdadero profeta, el quien es más grande que Moisés y el que es Dios mismo hecho hombre, Dios el Hijo hecho hombre. No hay nada que Esteban esté haciendo, no hay nada que Jesús esté haciendo que sea en contra de Dios y en contra de lo que fue escrito por Dios. Esa es la acusación 1. Entonces, en primer lugar, acá hablan del templo, curiosamente. En primer lugar, acá también hablan del templo. Y en segundo lugar, entonces, dicen, y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y en el juicio de Jesús se nos dice, volvamos al 14. Uy, ya estaba en Lucas, perdón. Se nos dice, nosotros debemos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días lo reedificaré. Y finalmente entonces le preguntan, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y creo que en esto vemos el cambio de la perspectiva que tenían los judíos, limitados al Antiguo Testamento, sin la clave interpretativa tipológica que es el Mesías. Y buscaban con esto ponerlo a prueba. Porque para ser el Cristo tenían que cumplir los requisitos que ellos decían. Lo mismo dicen ellos acá. Acá lo juzgan de ser el Cristo. Acá lo juzgan, curiosamente, de ser testigos del Cristo. Porque acusarlo de cambiar las tradiciones de Moisés es exactamente acusarlo de que fue el predicador, de que el Evangelio habla de que no es por obras que complacemos a Dios, sino solamente por gracia y solamente por fe. Y lo que ellos están afirmando es todo lo que nosotros hemos creído. Tú dices que no es verdad porque tenemos que creer en esta persona que
frente a nosotros mismos se presentó como el Cristo, y tú estás diciendo que nuestra forma de orar a Dios no es suficiente, que tenemos que orarlo en Cristo o nada. Y eso es un cambio radical para los judíos en Jerusalén. Curiosamente, y vamos a ver el cumplimiento de la profecía de Jesús de este juicio en el siguiente capítulo, y lo dejaremos para cuando lo veamos, pero curiosamente, y digo vindicados por Dios, se prueba de nuevo su inocencia. Y acá es donde vamos a entender que si bien somos testigos para la salvación del mundo y debemos predicar el Evangelio, muchas veces la proclamación del Evangelio va a ser piedra de tropiezo para ciertas cortes y va a ser un testimonio de juicio contra ellos, no necesariamente de salvación. Estas personas ya han rechazado a Jesús y siguen rechazándolo a Jesús, y por eso hablamos de los comienzos de la gran apostasía. Y acá vamos a ver cómo esos comienzos, que en un principio fueron una semilla, se vuelven una realidad en que el mismo pueblo que decía ser el pueblo de Dios ha abandonado por completo a Dios y no les importa quién es Dios. El Dios verdadero es las cosas a su manera, y Dios es el Dios como ellos quieren o nada, y por lo tanto han abandonado al Dios verdadero, que les dice quién es y se revela fundamental, perfecta y absolutamente en su Hijo. Y el que rechaza al Hijo ha rechazado al Padre. Entonces no oran el mismo Dios, porque ellos mismos han rechazado al Dios que envió a su Hijo. Lo interesante aquí es que Jesús dice en su juicio: yo soy el Cristo, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo, diciendo: yo soy el cumplimiento de lo que realmente es ser el Mesías, el cumplimiento de Daniel 7, no como ustedes lo esperan, sino como realmente fue profetizado y proclamado en la revelación divina en las Sagradas Escrituras, diciendo: yo soy inocente porque lo que yo estoy diciendo es verdad, yo soy el Cristo. ¿Sí? Y lo que yo estoy diciendo es verdad, porque incluso aunque tengo falsos testigos que dicen que yo voy a destruir el templo, la profecía del templo, en este caso específico, de destruirlo y reconstruirlo en 3 días, está hablando de él mismo, prueba que él es inocente, y todo lo que va a suceder acá es que ellos van a juzgar al inocente. Por eso Pablo dice: el justo por los injustos, porque su inocencia es absoluta. Acá tenemos a un testigo fiel de Jesús, que siendo inocente, no en su estado de inocencia, no en su libre de pecado, pero siendo inocente de lo que lo están juzgando, muestra que Jesús sí es un verdadero testigo, y que lo que Jesús ha dicho ha cumplido, y por eso se está cambiando la tradición de Moisés, no de una forma en contra de Dios, sino para agradar a Dios, porque Dios se ha revelado a sí mismo en Cristo, en el Mesías. Y todo lo que dice es verdad, todo lo que dice es verídico, incluso si tiene una cantidad más grande de testigos, porque este es un solo hombre, aunque el Espíritu está con él. Entonces tenemos el testigo celestial. Tenemos 2 testigos verdaderos contra una cantidad de testigos falsos, no sabemos cuántos, y ambos son declarados inocentes. ¿Y dónde vemos la inocencia? Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una forma, probablemente algunos del concilio que se convirtieron, o algunas personas que estaban presentes o que conocían a alguien del concilio y luego se lo compartieron a alguien que finalmente se lo compartió a Lucas, nos está dando exactamente esto. Una persona que es inocente es juzgada injustamente a través de falsos testigos y su inocencia es probada. La de Jesús claramente, o sea, ni siquiera Pilato creía que había hecho algo digno de ser juzgado. Lo mismo sucede acá. Su cara es como la de un ángel. No ven que
le salen alas, no en que tiene una aureola, no en que se volvió rubio, no en que le salieron ojos por todo lado o porque le salieron cuatro caras de diferentes animales, sino porque muestra que es inocente. ¿Sí? Acá ese rostro de ángel, esta forma de mostrar como su inocencia de una forma muy poética, nos lleva a la realidad de que lo que ellos están haciendo es exactamente lo mismo que hicieron con Jesús. Y nos muestra que ellos realmente han abandonado todo deseo de la verdad. Que lo que Jesús dijo de ellos en la parábola de los labradores malvados es verdad. Que a ellos no les importa estar en el verdadero reino. A ellos no les importa estar en la boda. Si Dios los invita, ellos no irían y pondrían excusas. Por eso el Señor de la boda invita a donde sea, en las calles, a donde quiera que estén. Porque la verdad es que su pueblo lo ha rechazado. La verdad es que ellos prefieren decir que son dueños del reino, entendido como este terreno físico en esta provincia de Medio Oriente, en esta provincia del Imperio Romano, que es el reino de Judea, especialmente en Jerusalén. Ellos prefieren decir este pedazo de tierra es nuestro que servir a Dios. Ellos mataron al hijo, aunque él dijo, les enviaré mi hijo, y seguro a él lo van a escuchar. Ellos pensaron todo lo contrario, si matamos al hijo, esto va a ser nuestro y ya nadie nos va a molestar. Y esto va a mostrar que la apostasía de la comunidad del Antiguo Pacto es real. Y que por toda la historia del Nuevo Testamento, por toda la historia del libro de Hechos, ellos son los principales perseguidores de la iglesia, porque ellos odian al verdadero Dios y al pueblo del verdadero Dios. Ellos quieren a su Dios y a este pedazo de tierra, que si lo tienen para ellos, ellos son el reino de Dios, pero que niegan exactamente todo lo que Moisés enseñó y la ley enseñó y los profetas enseñaron, que apuntaba a lo que ya se cumplió. Y por lo cual vemos entonces que este testigo inocente va a morir como Jesús murió, pero va a ser vindicado porque fue un testigo fiel. Fue un testigo verdadero. En su inocencia entonces se prueba que él es un verdadero testigo del Cristo resucitado. Y que lo que va a suceder acá en la defensa de Esteban y eventualmente en el veredicto es para la gloria de Dios. Y que lo que sucede cuando llegan al veredicto y deciden ser apóstatas y abandonar el Dios verdadero es poner sobre ellos mismos lo que ellos alguna vez gritaron a todo pulmón: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque la salvación y el arrepentimiento está en los días de salvación, en los días de paz, pero vienen los días de venganza. Y por eso Jesús no dejó y no pasó por alto, no dejó sin decir, quería decir, pero no pasó por alto el mensaje sobre la destrucción de Jerusalén, el mensaje sobre la destrucción del templo, el mensaje del cumplimiento de lo antiguo, del antiguo pacto, para traer a colación el nuevo, y así finalmente traer lo que todo apuntaba a, y es un verdadero pueblo bajo un último pacto, bajo un último mediador, el verdadero y último pueblo de Dios. Y toda la historia apuntaba a esto: no a tener dos esposas, no a tener dos pueblos, sino un único pueblo, y que se le ofreció salvación y arrepentimiento a todo el Jerusalén, y que los que creyeron en el Mesías, los que creyeron en el mensaje, los que creyeron en la proclamación del Evangelio, no solo en las señales y prodigios, sino en las señales y prodigios como autentificadores de que esto era una realidad, de que estas personas eran verdaderos testigos, y creyeron el mensaje de verdad, y se arrepintieron y fueron bautizados, y fueron añadidos al pueblo, incluso aunque infiltrados, como lo vimos en Ananías y Zafira. Esto es a lo que todo apuntaba.
Y esto es lo que es ser un testigo, ¿sí? Y continuaremos viendo eso a lo largo de todo el libro de Hechos, pero tenemos que entender que en su juicio final, y esto lo veremos en el veredicto después de la defensa de Esteban, los que son declarados culpables por Dios son aquellos que declaran al inocente culpable y que abandonan a su Dios y deciden tomar la justicia en sus manos, que es algo que ya han hecho y que sabemos que no solo hicieron con Jesús, sino que también van a hacer con Esteban y con cualquier persona que esté en contra de ellos, porque ellos prefieren el poder, prefieren el reino terrenal que las realidades celestiales y eternas. Por eso Jesús les dice: ustedes viven de la gloria de los hombres, no de la gloria de Dios, porque ustedes no buscan glorificar a Dios, sino glorificarse a ustedes mismos. Y esa es la realidad de este pueblo que abandonó a su Dios. Y acá vemos entonces cómo pasamos de esta transición y cómo finalmente pues esto terminará en Roma.